En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara de él. El que no cree en él, el que cree en él no será condenado. Pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta. Habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las obras que eran malas, las tinieblas, a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad, se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Hoy observamos una realidad que narra precisamente y describe la situación propia del ser humano. Y lo narra en diferentes perspectivas. Una de ellas, precisamente tomando la historia del pueblo de Israel. ¿Cómo le sucedió al pueblo de Israel? Que habiéndose sentido orgulloso de tener una tierra en posesión, habiendo tenido la posibilidad de tener un lugar donde ellos, ustedes saben que esos son los elementos de una nación, poder tener un territorio, poder tener una simbología o unos lugares especiales donde ellos se relacionan y donde crece su fe y se proyectan todas sus generaciones. Eso lo tenía asegurado el pueblo de Israel desde que Dios se lo prometió a Moisés. ¿Cómo se llamaba la tierra qué? La tierra prometida. Y esa tierra prometida fue la bendición de Dios para su pueblo, que antes había sido nómada. Nómada, incluso vivió de arriendo, vivió como esclavo, vivió sometido, subyugado a otros pueblos. Y no se sintió en su casa hasta que Dios le concedió una tierra de promisión. Esa tierra de promisión le dio sedentarismo al pueblo de Israel. Es decir, hicieron una tienda, construyeron y comenzaron pues a vivir. Pero perdieron la dimensión, esa dimensión peregrina. Y esto es muy importante entenderlo porque a uno le puede pasar que uno se acomoda a lo bueno, se acomoda a las circunstancias, a lo bueno, ya cuando ya está bien. Por ejemplo, ustedes, muchos de ustedes con cariño, ¿no? Con respeto, no quiero que nadie se sienta mal. Pero pueden venir de circunstancias diversas en sus países, circunstancias no tan favorables. Y llegaron aquí, como dicen algunos en mi patria, con una mano adelante y la otra atrás. Y aquí sufrieron, claro que sí. Comenzaron a vivir situaciones difíciles, claro que sí. Pero luego les comenzó a ir bien, ¿o no? ¿O a usted le ha ido mal? ¿Ah? No, porque ya se hubiera ido para su patria, ¿sí o no? Por eso se quedó.
Pero en ese venir y quedarse, usted también corre el riesgo de acomodarse. Todo está bueno, todo está cómodo. Tanto que usted hoy día va a su padre y dice, ay no, yo me voy rapidito, yo me voy rapidito. No me aguanto este tráfico, no me aguanto este desorden, no me aguanto esta vida, no me aguanto este estrés, no me aguanto, me voy rapidito, rapidito, rapidito. ¿Sí o no? Bueno, pero el acomodarse tiene riesgos y riesgos muy grandes también para nosotros. Y es que uno puede perder el sentido. Primero, mediten mucho en perder el sentido de ser peregrinos. Mediten mucho en eso. Yo no puedo perder el sentido de que todo va de paso, o sea, todo pasa. Es decir, todo es circunstancial. Hoy día tengo salud, mañana, ¿qué hace nada que usted estaba de 15, mija? Nada. ¿Sí o no? No, ahora tiene 25, pero pues el tiempo pasa. Y así sucesivamente, ¿qué hace? Es decir, todo pasa, todo se va yendo, todo se va diluyendo. Uno dice, y después va a vivir de la añoranza, ay, se acuerda, me acuerdo, se acuerda, de recuerdos y de evocaciones anteriores. Pero, porque muchas veces damos por absoluto ciertas circunstancias. Entonces, no, usted tiene que aprender que todo es relativo, que nada es permanente en este tránsito, nada. Eh, los hijos, ¿cuánto hace que anhelaban tener un muchachito? Hace ratico ya, ¿no? Mucho. Ya tiene dos y ya son grandotes. Después llegó una época en que dijo, ¿cuándo irán estos chinos de la casa? ¿Sí o no? Claro. Y ahora, ¿cuándo vienen? Porque ya no van, ¿cierto? Bueno, todo va pasando y todo va llegando. Bueno, el punto de todas maneras es este, comprender que en esa sedentarización, en ese acomodamiento, en ese acostumbrarme a vivir muy tranquilamente y muy cómodo, vienen riesgos muy delicados. Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Se acostumbró a las bondades de Dios, se acostumbró a la bendición de Dios, se acostumbró a la protección de Dios, se acostumbró a vivir en la abundancia. Y comenzando por los curas, porque aquí está hablando de los curas, primero que todo, perdieron el norte. Y comenzaron a hacer cosas malas, eso es lo que dice aquí. Todos, los sumos sacerdotes y el pueblo, sí, todos, ¿no? Multiplicaron sus infidelidades y practicando todas las abominables costumbres de los paganos, mancharon la casa del Señor que se había consagrado en Jerusalén. Puede ser tan grave que podemos manchar nuestra propia casa, nuestra propia vida, nuestro propio hogar. Eso está muy bueno, pero llega un momento en el que perdemos la noción de cuánto nos ha costado, cuánto le ha costado, cuánto sacrificio, cuánto esto. Y de pronto usted, la tentación sobreviene, el diablo trabaja. O sea, él, entiéndalo, él trabaja, o sea, él tiene que hacer. Y más cuando usted le da campito, cuando usted le da oportunidad, cuando usted le da juego, él mucho más tiene que hacer. ¿Y qué tiene que hacer? Primero que todo, enredarle la vida a usted. Comenzar a crearle todo tipo de situaciones y de necesidades. Y usted dice, y viene y le dice, pero usted ya tan grandote y con esas cosas. Se está portando como un muchachito, como una muchachita. ¿Sí no? Y entonces viene, no es raro. El otro día me contaban un caso X en una parroquia por allá en, en Mesopotamia. ¿Qué pasó? Que había un señor que era el líder de la parroquia, el líder de la parroquia, líder en todas las cosas. Y terminó enamorándose. Tenía como 80 y pico de años el hombre. Con su hogar bien constituido, con su...
y por allá terminó enredándose. Y dejó su hogar, dejó su familia, dejó la parroquia y dejó absolutamente todo. Y uno dice, pero ¿y por qué pasan esas cosas? Ajá. Porque el diablo trabaja a toda hora, en todo momento. Y como dice el apóstol, el que crea estar en pie, mire no caer. Todo el mundo está expuesto a las situaciones de prueba. Todo el mundo. Y lastimosamente, pues, bueno, no todo el mundo tiene la fortaleza. Eso es lo que le pasaba. Hay una historia que es muy simpática cuando que cuentan en las reflexiones los ejercicios espirituales de un señor que se llama Alonso Rodríguez, que uno las lee cuando es religioso y cuando está en su proceso de formación para explicarle a uno cómo uno debe aprender a tener compasión de las debilidades de los otros. Y entonces cuenta el hecho de que alguna vez un fraile que era muy devoto, un frailecito que estaba recién llegado al convento, era muy devoto, pero era muy frágil. En una de las salidas que hizo, pues la tentación le llegó y cayó. Cuando llegó, fue donde el superior y le contó. Y vino muy triste a contarle que había caído. Y entonces el superior se puso un poco molesto con él, lo castigó y lo echó. El muchacho se fue muy triste pues a llorarle a Dios. Y dice que Dios tuvo compasión de él y le mandó una prueba al superior. El superior en su prueba cayó y salió a irse, retirarse de su vida sacerdotal. Y cuando ya iba de salida, el Señor le habla y le dice, ¿y por qué te vas? Y dice, no, porque yo ya no puedo con esto. Y le dice, no, es que yo te quité todas las gracias que te había dado para que tú no cayeras. Solamente para que entendieras y comprendieras cómo es la compasión cuando alguien es débil. ¿Cómo es la prueba? Y para que en carne propia experimentaras que tú, siendo quien eres, con una prueba menor a la del novicio saliste corriendo. Y el otro volvió aquí arrepentido a pedir perdón, luchando para no querer separarse. E inmediatamente le devolvió la gracia y la fortaleza. Pero le pidió que fuera a buscar al novicio y lo trajera. Y le pidiera perdón. Porque, a ver, ¿cuántos papás creen que no van a caer nunca? Y después se vuelven un escándalo para su familia. Entonces todos estamos expuestos. Frente a esa realidad humana, frente a la cual todos estamos expuestos, todos podemos exponer el reino de Dios en mi familia, en mi casa, en mi vida. Ese es el reino de Dios, mi tierra, mi santuario, mi lugar. Ese es el lugar donde yo le dedico a Dios mi culto de amor verdadero, porque su casa es un santuario, ¿o no? ¿Qué es lo que dice Dios? No profanes tu santuario. ¿Y cuántas veces por la insidia del pecado y del mal muchas personas han profanado su hogar? Mujeres y hombres, hijos y padres han profanado su hogar, familia, exponiéndolo al mal. Porque cada vez que usted hace algo malo, como dice el Evangelio de hoy, prefirieron las tinieblas a la luz. Vino la luz a su casa, a su vida, y prefirieron las obras malas y se ocultaron y taparon sus cosas.
Y en esto cada quien tiene su guardadito, su tapado. Pregúntele al de al lado, ¿usted tiene algo oculto? Pregúntele, pregúntele. ¿Usted tiene algo oculto? ¿Algo tapadito por ahí, tapado? ¿Sí? Pues el Evangelio de hoy nos está poniendo en claro eso. Que usted no puede andar con cosas ocultas, con cosas tapadas o veladas que le hagan daño a eso, a la solidez de su hogar, la solidez de su familia. Entonces, amistades secretas. ¿Mm? Yo me escribo por ahí ahora con todo esto de los chats y el Facebook y Instagram, todo este poco de cosas, la gente, oiga, y de grandes a chiquitos, ¿no? Usted cuando menos piensa, los ve con una cara feliz. ¿Y usted con quién habla? ¿Qué le causa tanta alegría? Y muchas veces es que, es que me encontré con un exnovio. Era tan simpático. Y ahora estamos hablando. Estamos recordando viejos tiempos. No, una querida que yo tenía, una amiga, la había olvidado, pero ahora ya la reencontré. Y eso está tapado. Por eso el marido y la mujer andan a toda hora. Oiga, hoy día las familias andan con estrés de celular. ¿Qué está escribiendo ahí? Muestre a ver qué está viendo. ¿A quién le está escribiendo? ¿Por qué se ríe sola si usted viendo el celular? Porque usted no pone esa cara cuando me está mirando a mí, dicen. Esa cara no la pone. Eso oculto, eso tapado, pone en riesgo la estabilidad de la verdad de un hogar constituido y sembrado en el amor, en la verdad, y que busca el bien de todos. Es decir, entonces el otro se siente acechado, la otra persona. Pues cuando usted expone su hogar, puede caer en la desgracia de perder su hogar. Eso le pasó al pueblo de Israel, libro de Crónicas, perdió su hogar. Y dice Dios que se cansó. Este es el Dios del Antiguo Testamento, interprétenlo por favor. Este es el Dios del Antiguo Testamento, que es una versión diferente al Dios del Nuevo Testamento. El Dios del Nuevo Testamento es en Jesucristo la revelación de la plenitud del amor de Dios. Este Dios del Antiguo Testamento es un Dios que revela tal vez sí sentimientos incluso muy humanos. Dios se molesta en el Antiguo Testamento, se molesta y manda a los pueblos paganos de la zona, envió entonces Dios contra ellos, el rey de los caldeos, incendiaron la casa de Dios, derribaron las murallas de Jerusalén, pegaron fuego a todos los palacios, destruyeron todos sus objetos preciosos y a los que escaparon de la espada los llevaron cautivos a Babilonia, donde fueron esclavos del rey y de sus hijos hasta que el reino pasó al dominio de los persas, para que se cumpliera lo que dijo el Señor por boca del profeta Jeremías. Hasta que el país haya pagado sus sábados perdidos, descansará de la desolación hasta que se cumplan 70 años. ¿Se acuerdan que incluso Bonnie M, los más viejitos, ¿se acuerdan de Bonnie M? Sí. ¿Ustedes no escucharon eso? Un grupo aquí americano que cantó una canción acerca de los ríos de Babilonia, ¿no se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Bueno, hay unos más musicales que otros, pero es un salmo, es precisamente este salmo que lo cantaron precisamente junto a los canales de Babilonia. Nos sentamos a llorar con nostalgia de Sion. Este es el destierro. Perdieron su seguridad, su terreno, perdieron su casa, su santuario, lo perdieron todo porque lo expusieron. Así hay muchas familias que pierden todo por ponerse a jugar con los bienes de Dios. O sea, uno no puede jugar con el hogar. Y jugar con el hogar es exponerlo a lo malo. Permitir que en mi casa se filtren cosas malas.
Y cosas malas pueden venir por usted mismo, porque usted las lleva a su casa. ¿Quién lleva a su casa? ¿Quién lleva a su casa las cosas malas? ¿Quién? ¿Tu mamá? No. ¿Quién lleva a su casa de verdad las cosas nocivas? Le pregunto, ¿quién lleva a su casa el mal genio? ¿Quién? Que la mujer, cuidado, ¿no? No se metan en líos, señores, hoy. Y después no digan que lo llevaron de la iglesia, ¿no? Porque salen de la iglesia, ustedes de aquí salen felices, ¿o no? ¿Y dónde se les daña el genio entonces? ¿En el parqueadero o dónde? Entonces, ¿cómo es de importante, queridos hermanos, no lleve a su casa, no contamine su hogar, no mate su hogar, no dañe su hogar, no enferme su hogar? Al contrario, manténgalo limpio, puro, manténgalo, manténgalo, es su santuario, no lo pierda, no lo exponga. Mire lo que pasa, mire. ¿Quiere que venga un extraño y tome posesión de su hogar? ¿O una extraña? Imagínese, le aseguro que si usted tuviera esta visión de futuro, usted diría, no, me voy a portar juicioso. Que usted expone su hogar y después, como usted abandonó su hogar, su suegra vino y tomó posesión de todo. Malo no. Pues lo mismo sucede aquí. En el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de las palabras que el Señor por boca de Jeremías inspiró, el Señor inspiró al rey Ciro de los persas, el cual mandó proclamar de palabra y por escrito en todo su reino. Así habla Ciro, rey de Persia. El Señor Dios de los ejércitos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique una casa en Jerusalén de Judá. Mire, ni siquiera un judío, nadie, sino un pagano. Es decir, Dios descartó a todos los demás y se inventó de alguien extranjero uno que le construyera su casa. Eso es una lección fuertísima, crea. Este se llama el destierro, el destierro. Y es una de las lecciones más dolorosas que vivió el pueblo de Israel. Una de las más dolorosas. Y obró con misericordia este rey, porque dice, en consecuencia, todo aquel que pertenezca a este pueblo, que parta hacia Jerusalén y que su Dios lo acompañe. Es el llamado como, mire cómo Dios vino, impuso su poder, pero llamó a una amnistía, llamó a un perdón, llamó a una actitud de venga, les voy a devolver, pero no lo vuelvan a profanar. No profane su familia, no profane su hogar, no profane la vida de Dios, sino que si usted ha experimentado la bendición de Dios, cuídela, cuide la bendición de Dios en su vida, no la exponga. Por favor, no la mire, y hay alguien podrá decir, no, pero es que yo no estoy haciendo nada malo, yo no. Bueno, ¿usted cree que su mal genio no aburre a su familia? Pregúnteles, ¿mi mal genio le aburre a usted? Pregúntele al de al lado, dígale. Dígale, pregúntele. Pero claro que sí. Y dígale la verdad, yo ya no me lo aguanto, yo ya no me la aguanto. No, es que todo el mundo se cansa. La gente se va cansando de ciertas actitudes, de ciertas peleas, de ciertas... O sea, eso va cansando. El desamor cansa. El mal humor cansa. Esas actitudes agresivas, egoístas, yoístas, soberbias, cansan. ¿O no? ¿O usted ya se acostumbró? No, pues así toca. Pues, así es. ¿Qué le hacemos? ¿Cierto? Acépteme así, mija. Yo soy así, ¿cierto? Usted me conoció así. Acépteme así. Pues, ¿qué más hacemos? ¿Sí o no?
O si no, el más, pues rece por mí a ver si cambio. Rece a ver. Bueno, Dios quiere que nosotros, miren, si Dios en la primera lectura nos dice, yo hago una tregua, yo hago una tregua. Y en esa tregua les invito a volver y a recuperar lo que perdieron. Él dice, hagan ustedes también una tregua. Hágalo usted. Denle una tregua a su familia. Es decir, haga lo necesario para recuperar a su familia. Haga lo necesario para ayudar a su familia. No la asfixie. No la lleve al extremo. No le exija más de lo que ella puede dar. Ya bastante están haciendo por usted. Pues Dios dice eso. Mire, yo sé que han pecado, yo sé que son débiles, yo sé que por sus medios no pueden, yo sé que ustedes son frágiles. Pues bien, yo voy a enviar a mi hijo, segunda lectura del día de hoy, a mi hijo amado, para que él salde la deuda, para que él ponga en ceros todo. Eso es una tregua de Dios. A pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra debilidad, a pesar de todo, Dios quiere perdonar, Dios quiere sanar, Dios quiere restablecer, Dios quiere limpiar, pero quiere que yo esté dispuesto, que yo esté absolutamente abierto. Dios, en efecto, ustedes han sido salvados por la gracia mediante la fe. Y esto no se debe a ustedes mismos. O sea, no es por mis méritos, sino que es un don de Dios. Tampoco se debe a sus obras. Y es que me lo gané. No, es que me lo gané, me lo merezco, no, Señor. Para que nadie pueda presumir, porque somos hechura de Dios, creados por medio de Cristo Jesús, para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos. Es decir, es Dios el que da la gracia, es Dios. Dios le da la gracia de ser buena, de ser bueno, de ser mejor, de brindar a su hogar y a su familia un tiempo mejor. Es Dios el que le da la gracia. Puede que usted se sienta corto, corta, incapaz, limitado. Pídale a Dios la gracia. Dios mío, deme la gracia de cambiar. Deme la gracia de enmendar, de corregir, de sanar, para salvar mi familia que la estoy perdiendo. Para salvar nuestra vida, Señor. Denos la gracia y que yo lo acepte. Dijo Jesús a Nicodemo, cuando el Hijo del Hombre sea levantado, sabrán que yo soy. Cuando usted levante a Cristo al lugar que le pertenece, cuando usted le dé el lugar a Cristo en su vida, en su hogar, en su familia, usted le dé el lugar, la supremacía al amor de Cristo, a la compasión de Cristo, al perdón de Cristo, a ser un cristiano de verdad. Cuando Cristo esté en el lugar que le corresponde, Cristo va a salvar su hogar.